nos ponemos en las manos del Señor siempre primero. Yo le pido al Señor pues que me ayude siempre, que me ilumine y que me dé el Espíritu Santo para poder desmenuzar, explicar la palabra, porque siempre lo hago la del domingo que se avecina. En este caso sería el domingo 24 del tiempo ordinario, y sobre todo los temas que también, aparte de la explicación de la lectura de la palabra de este domingo, pues también siempre hay veces traigo otros temas, y también pues pedirle al Señor que me dé el Espíritu Santo para poder explicar, y sobre todo también a los que me escuchan y a los hermanos que también nos ven por el canal, pedir el Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que aquí vamos a hablar, a exhortarle. Voy en dos partes, porque hoy he venido un poco tarde, en dos partes vamos a tratar el programa de hoy. Ya saben que siempre, aunque no lo diga, siempre les dejo a su iniciativa, a su libertad, si quieren hacer una llamada al aire, que quieran preguntar algo en relación a lo que yo estoy exponiendo, sea de la lectura, por ejemplo, ahora voy a leer de la Florecía de San Francisco, o de la liturgia de la palabra de este domingo 24 del tiempo ordinario. Siempre quedan en libertad para en cualquier momento, si quieren hacer una consulta, si tienen una duda de lo que estoy diciendo o una aclaración, pues pueden llamar. Yo simplemente lo que hago es hacer un paréntesis. Si puedo responderla, lo hago. Yo siempre he dicho, yo no soy sabio, no me sé todas las cosas, y si alguno me llama y no sé algo, pues le diré, te prometo el próximo programa investigar sobre eso y traerte la respuesta. Entonces, pues siempre, hermanos, queda abierto pues esta opción, ¿no?, de que puedan preguntar algo en medio del programa. No tengan miedo de interrumpir. Vamos a empezar. Voy a empezar leyendo un texto sobre la florecilla de San Francisco. A mí me gusta mucho, ya se lo he dicho varias veces, ¿no? Me gusta mucho San Francisco porque creo yo que es uno de los grandes santos que ha tenido la Iglesia, un hombre que quiso llevar a radicalidad el Evangelio. Luego ya sabemos por la historia cómo pues al final algunos de sus mismos hermanos frailes acabaron un poco como no comprendiéndole, y algunos incluso pensaban que San Francisco era exagerado en esto de la radicalidad del Evangelio. Bien, pero bueno, independientemente de todo esto, para mí sigue siendo un gran santo en la Iglesia, uno de los grandes santos, San Francisco de Asís. Es más, nuestro Papa actual se inspiró también en San Francisco, sobre todo dos cosas, ¿no?, en este gran santo. Uno, el amor a los pobres, la pobreza del Evangelio, y la humildad, un hombre humildísimo. Voy a leerles este texto que se titula así: ¿Cómo deseaba Fray Maceo la virtud de la humildad, y cómo quiso dar sus ojos para obtenerla y la alcanzó? Los primeros compañeros de San Francisco se esforzaban por ser pobres de cosas terrenas y ponían todo su cuidado en las virtudes y riquezas celestiales. Un día, reunidos para hablar de Dios, sucedió que alguien dijo de un santo: ¡qué gran amigo de Dios! ¡Qué apóstol! ¡Qué hombre de oración! Pero con todo eso, era tan humilde que se tenía por el peor pecador. Esta gracia de la humildad lo ayudaba
a crecer en virtudes y dones de Dios, y jamás lo dejaba caer en pecado. Oyendo estas cosas, Fray Maceo comprendió que la humildad es un tesoro de vida eterna. Entonces comenzó a desearla con tanto fervor que, levantando el rostro al cielo, hizo el firme propósito de no gustar jamás de las alegrías de este mundo hasta no haberla conquistado. Desde ese día vivía casi encerrado en su celda, con ayunos y vigilias, con oraciones y lágrimas, pidiendo a Dios la humildad. Sin ella se sentía como un condenado al infierno. Quería ansiosamente ser como aquel santo del que habían hablado. Cierta vez fue al bosque, caminaba llorando y suspirando, y como Dios oye la oración de los humildes, lo llamó y le dijo: Fray Maceo, Fray Maceo. Señor mío, respondió. ¿Qué darías por ser humilde?, preguntó Cristo. Señor, te daría hasta los ojos. Y yo quiero que tengas la virtud de la humildad y también los ojos, concluyó Cristo. Y Maceo quedó tan lleno de dicha virtud y de iluminación divina que a partir de ese día rebosaba de alegría. A veces cuando oraba arrullaba como una paloma, alegre y gozoso, y así lleno de humildad se tenía por el más pequeño e ignorante de todos los hombres. Tanto que cierta vez, al preguntarle Fray Santiago de Falerone por qué no cambiaba de tono en sus expresiones de alegría, y él contestó: querido hermano, cuando uno ha encontrado ya todo lo bueno, no es conveniente cambiar nada. ¿Para qué? En alabanza de Cristo. Amén. Así terminan todas las florecillas de San Francisco, en alabanza de Cristo. Este texto trata de la humildad. Y eso yo creo que es la asignatura pendiente para muchos de nosotros, para casi toda la humanidad, la humildad. Luego esto que estoy diciendo va a tener sentido cuando hablemos de la lectura de la liturgia de la palabra de este domingo, porque nos va a hablar sobre el perdón, ya veremos, porque van unidos. La humildad. Solamente voy a recordarle una frase que me llamó la atención aquí. Esta gracia de la humildad lo ayudaba a crecer en virtudes y dones de Dios, y jamás lo dejaba caer en pecado. Yo leía una vez a los padres del desierto y contaban que ciertas veces le apareció el demonio, leía a San Antonio, y Dios le hizo ver por medio de una visión a San Antonio las tentaciones que el demonio va a poner al hombre, al ser humano. Y dice que Dios le hizo ver a San Antonio del desierto en una visión todas las tentaciones. Cuando San Antonio vio todas las tentaciones que el demonio tenía preparado para mí, para el que me está escuchando, para el que me está viendo, para los que en este momento
pues están escuchando el programa, para todo ser humano, dice que San Antonio del Desierto se quedó horrorizado de las tentaciones que el demonio tiene preparado para nosotros. Lo único que dijo San Antonio del Desierto al ver esas tentaciones fue esta expresión: ¿y quién se puede salvar? Imaginémonos, hermanos, qué tipo de tentaciones serían. Y ahí entraban de todo tipo de tentaciones: la tentación de la vanidad, del poder, tentaciones del dinero, tentaciones de las impurezas, la sexualidad, de todo. Y San Antonio del Desierto se quedó horrorizado. ¿Quién se puede salvar? Y le respondió el Señor: Antonio, la humildad. Esto que nosotros hoy hemos leído en la florecilla de San Francisco, esta respuesta le dio el Señor: Antonio, la humildad. Solamente el humilde es el que va a resistir los embates del demonio. Solo el humilde. Y es lo que leí este trocito, que Dios al humilde dice, hasta le va a librar de los pecados. Esto aparece ya también en el Salmo 137, si mal no recuerdo. Delante de los ángeles cantaré para ti, Señor. Hay una estrofa, un verso que dice que Dios al humilde le mira de cerca, como que le arrulla al humilde. Y al soberbio le mira de largo. No sé si alguna vez han visto el Papa, cuando hay una imagen del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, que yo he visto esa imagen donde la Virgen María al Papa Juan Pablo lo tiene así arrollado. Esa imagen, pues yo me la pienso, ¿no? Que así debe ser el Señor para con nosotros, para aquellos que queremos tener un poquito de humildad. Y digo para aquellos que queremos, porque yo pienso que todos, en algún momento todos queremos ser un poquito humildes. Luego aparecen pues nuestras debilidades, pero bueno, en algún momento creo que todos queremos ser humildes. Y esta imagen del Papa que lo tiene así, la Virgen, me imagino que alguno, repito, la ha visto, que lo tiene arrullado. Así me imagino yo que Dios, nuestro Padre, cuando nosotros somos humildes, como que Él nos abraza, como que Él nos muestra su ternura. Porque al humilde, dice la Escritura, que Dios le mira de cerca. Al soberbio, le mira de largo. El soberbio, el que no quiere acercarse al amor de Dios. El humilde es aquel que pone toda su vida en el Señor, toda su vida. Por eso la humilde por excelencia de la Virgen María se abandonó en los brazos de Dios. Con solamente decir, hágase en mí según tu palabra, inmediatamente ahí la Virgen estaba siendo la pequeña de Nazaret, la humilde de Nazaret. Por eso, pues pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros por lo menos a pedir que nos dé la humildad. Muchas veces, hermanos, nos podemos arrepentir de las veces que a lo mejor en vez de ser humildes hemos sido iracundos, soberbios, y a lo mejor hemos hecho daño. Luego, a lo mejor ya es muy tarde. ¿Cuántas veces a lo mejor una persona, por no ser humilde, a lo mejor, pongo un ejemplo, ¿no? Llega el marido, se enojó, empezó a gritar y de la rabia tiró las cosas, rompió el televisor, tiró la licuadora, lo rompió. Ya cuando va pasando todo, me imagino que uno se sienta y dice, qué tonto fui. Por un ataque de ira. Si hubiese sido humilde, esto no hubiese pasado. Esto no se hubiera quebrado. Igualmente, cuando alguien, no sé, nos hacen
algo y a lo mejor nos entra ira, y igual podemos decirle barbaridades a una persona. Después a lo mejor nos arrepentimos. ¿Qué hice? ¿Qué le dije a esta persona? Pero el mal, pues ya lo hicimos. Por eso, pensemos hoy. Hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho y que dice: en tiempo de crisis no te mudes. En tiempo de crisis no te mudes. Es decir, cuando estamos mal, no tomemos decisiones. Porque muchas veces lo primero que hacemos es, sobre todo, o el hombre o la mujer en el matrimonio: me voy de la casa, me voy, ya agarro mis cosas porque te has peleado con la esposa o el marido, me voy, ¿no? Espera que pase el chaparrón, espera que pase el huracán, después toma una decisión, a ver, porque puede ser un momento y luego nos podemos arrepentir. Por eso todos somos hermanos, somos como la pólvora, nos encendemos fácilmente, pero hay unos que nos encendemos más fácil que otros, hay otros que poquito, otros más, y otros no se les puede hacer nada. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a ser humilde, quiere decir pues a poder aceptar también que yo no hago las cosas bien, que se me corrige y que la corrección me viene bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de este programa. Vengo a reunir a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria. Voy a leer la lectura del Eclesiástico, que es la primera lectura, y luego leeré el Evangelio, o más bien lo comentaré, solamente diré de qué trata el Evangelio, porque es largo para leerlo, pero sí la primera lectura que se va a proclamar este domingo 24 del tiempo ordinario, sí la voy a leer, y luego la otra solamente haré una alusión del texto, de qué trata, y lo comentaré brevemente. Este es del libro del Eclesiástico. Esta es la lectura que se va a leer, la primera lectura. Dice: rencor e ira también son detestables. Ambas posee el pecador. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte, y sé fiel a los mandamientos.
Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Es una lectura preciosa del libro del Eclesiástico, pero es una lectura difícil. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir esto? Yo el primero. Me gustaría que esto se cumpliera siempre. Hay momentos en que aparece la soberbia. Yo siempre le pido al Señor que cuando aparezca la soberbia, que me dé la gracia de poder pedir perdón. Y yo creo que Dios me la ha concedido siempre que le he pedido esto. Y muchas veces pienso de que Dios muchas veces permite que caiga en esta debilidad para no creerme, para ver que soy inmortal y que realmente el único que me puede dar la gracia es el Señor para poder pedir perdón, para perdonar. Hay una frase aquí que dice: perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Esta frase recuerdan que está en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Aquí viene una frase que si todos la tenemos presente, no solamente el día que nos vayamos a morir, sino siempre, yo creo que actuaríamos de otra manera. Sobre todo me refiero a los grandes pecados de odio y de rencor. Tal vez en un momento determinado, pues no sé, le dije una palabrita un poco a alguien así que no era la correcta, pero luego pues ya me reconcilio. Pero hay cosas, pecados que se llevan de la historia, desde nuestra vida, desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, desde nuestra juventud. ¿Y cuántas personas hay que no han podido perdonar algo y están con eso? ¿Cuántas personas hay que dicen: yo no perdono a mi padre, yo no perdono a mi madre, yo no perdono a mi hermano que me robó la herencia, yo no perdono a mi jefe de trabajo que no me pagó mis prestaciones sociales, me corrió y no lo perdono? No perdono a mi marido que me engañó. No perdono. Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Piensa en el final, es decir, hermanos, que un día nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Yo siempre digo que a mí me gustó esta lectura, creo que fue la del domingo, ¿no? No tengáis más deuda con vuestros hermanos que la deuda del amor. No tengáis más deuda que la deuda del amor. Y eso es lo que se nos va a juzgar. De eso es lo que se nos va a juzgar al final de los tiempos. A mí no se me va a juzgar si construí una casa cural, si ayudé aquí en los medios de comunicación, si no sé cuántas cosas, o si restauré tal capilla, o voy a decir algo así, o si organicé bien la parroquia en esto y que está bien. De eso no se me va a juzgar. A mí se me va a juzgar de esto. Si me voy con el Señor y si he perdonado o no. Si he ofendido a alguien, si le he ido a pedir perdón a esa persona, si yo le he hecho daño.
¿Y si alguien me ha ofendido a mí? Si yo le he perdonado. Voy a leer el texto del Evangelio. Decía que no lo iba a leer, solamente lo voy a comentar. Dice así. Es del Evangelio de Mateo 18. Es del 23 al 35 más o menos. No lo voy a leer, pero se los enmarco. Es aquel Evangelio donde un siervo le debía a su amo, se le pregunta que cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace mi prójimo. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y allí Jesús le pone esta parábola. Dice que había un hombre que le debía a un siervo, a su amo, tanto, mucho. Le debía mucho. Y al final no tenía con qué pagarle. Y el amo mandó a que se vendiera a él, su mujer, todo. Porque eso estaba, en aquel tiempo era una ley y se podía hacer. Para trabajar ahí toda la vida como esclavo. Aquel hombre pidió perdón, dice, ya te lo pagaré. Y no solamente, luego el amo le dice, bueno, pues no solo eso, sino te perdono, te perdono, le perdono todo. Luego este hombre, al salir, se encontró con otro que le debía a él. Y cuando lo vio, se le tiró al cuello, lo ahorcaba y le dice, págame lo que me debes. Estaban unos amigos, dice ahí, viendo lo ocurrido y se fueron a decirle al amo, mira, al que tú acabas de perdonar, este se encontró con uno que le debía algo y lo está matando ahí para que le pague. Así le dice el amo. Y le llama y le dice, siervo malo, no te perdoné yo tu deuda, ¿no tenías también tú que perdonar al otro? Este Evangelio nos muestra una cosa y es, primero, la misericordia del Padre para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, ya te lo pagaré? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, te prometo, no vuelvo a caer en este pecado? Y caemos. Y el Señor dice, está bien, te perdono todo. Otra vez, Señor, te prometo no volver a caer. Y el Señor vuelve a decirnos, está bien, te perdono. Y experimentar ese perdón nos debe llevar a nosotros a perdonar a otro. Pongo un ejemplo sencillo. Si nosotros fuésemos conscientes de nuestros pecados y hemos experimentado el perdón de verdad, pecado grave, y alguien un día me hace una mala cara o me dice una palabra, ya me enojo con él y no le hablo, sería para reflexionar y decir, Dios me ha perdonado a mí tantos pecados y no voy a poder perdonar esta pequeña ofensa que me hizo esta persona. O no voy a perdonar pues que un día a lo mejor alguien me robó así en Córdoba o no me pagó, porque el Evangelio está hablando de una diferencia grande. La persona que el amo le perdonó, voy a poner un ejemplo, es como que si a lo mejor le debía $10,000
$10,000. Y le perdonó los $10,000, imagínense. Pero cuando él sale, se encuentra uno que le debía $100. Era, vamos, como una uña, nada era. Pero a él se le estaba exigiendo, págame, págame y págame. Lo que nos enseña esta palabra es decir, yo vengo contentísimo de que el amo me haya perdonado $10,000. Y ahora me encuentro a este que me debe 100, y lo normal es decirle, oye, los $100 que me debes, no te preocupes, jamás, ya déjalo ahí, te lo perdono, es más, toma, te voy a regalar otros 100, en agradecimiento de que Dios me ha perdonado, de que este me ha perdonado. Este es el evangelio de este domingo. Todos, hermanos, tendemos a que solo a mí se me perdone todo. Por eso, cada uno de nosotros hoy desde nuestras casas, pensemos cómo actúo yo, dónde me encuentro yo frente a esta palabra. ¿Actúo yo así, como este hombre? Que cuántas veces Dios me ha perdonado y luego yo no perdono a los demás. Al que me debe, que me pague. Que este evangelio a todos, hermanos, nos ayude, porque todo va, fíjense bien, desde la primera lectura del Eclesiástico que hemos leído ahora. ¿A qué nos invita el Señor? A perdonar. Y pensemos en la muerte, decía, pensemos que nos vamos a morir. Por eso el salmo de este día domingo dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Ojalá pues que experimentemos que esto es cierto, que Dios nos ama, que Dios nos quiere así como somos, que Dios te ama mucho y que Dios te quiere mucho. Y ojalá que este amor que lo experimentas, puedas también tú llevarlo a los demás. Que un día sienta esa experiencia de decir, he podido perdonar a alguien. He podido perdonar a alguien la ofensa que me hizo. Aquel problema que tuve, lo perdoné. Que con su ayuda, hermanos, podamos hacer esto. Nosotros solos, nunca, en nuestra fuerza, nunca podremos perdonar a alguien que nos ha ofendido. Eso es así. Solamente en el Espíritu Santo. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, podemos perdonar. Que esta palabra pues nos ayude hoy ya a reflexionar y que pensemos verdaderamente, que yo creo que vale la pena, y lo empalmo con la primera parte del programa de la Florecía de San Francisco sobre la humildad. El que perdona es porque es humilde, y en la humildad está la perfecta alegría. Que tengan todos pues un fin de semana en el Señor, y sobre todo el domingo que lo puedan vivir en el Señor, que lo puedan disfrutar, que puedan tener un fin de semana de alegría, lleno de alegría en el Señor. Bien, hermanos, si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Vengo a reunir a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria.
ellos una señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria. A vuestros hermanos entre todas las naciones como oblación al Señor, como oblación al Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí. Sacerdotes que anunciarán mi gloria, sacerdotes que anunciarán mi gloria.